México, a nosotros que ya somos de secundaria, a una historia que se le va a contar, por ejemplo, a niños, ¿no? No se va a contar de la misma forma a un niño de preescolar que a un niño de secundaria. ¿Querías decir algo? Como les decía, estas historias se van a ir adaptando según al público que sea necesario. También vemos que algunos textos literarios tienen una especificación, por ejemplo, que dicen mayor de 12 años, o mayor de 15 años, mayor de 18 años, porque están adaptados a ese tipo de público en específico, que si una persona está fuera de ese tiempo o de esa edad, si lee esa historia, por ejemplo, sangrienta, a esa edad puede generarle un trauma, puede generar un efecto negativo en su persona si llega a ver esa historia que no es adecuada para su edad. Entonces, todas estas historias o todos esos hechos que son adaptados son para cierto público en específico, pero para todo mundo tenemos lo que son los textos educativos. Tenemos textos para niños, tenemos información para adultos, que puede ser noticias, por ejemplo, y también tenemos lo que son ciertas adaptaciones a públicos ya de la tercera edad. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. ¿Alguna duda? Continuamos entonces. Después tenemos lo que son tipos de textos narrativos. Los textos narrativos se dividen en dos especificaciones o en dos ramas, por así decirlo. Hagan de cuenta que es un árbol y tiene dos ramas en las que se puede clasificar estos textos narrativos, que son los no literarios, que son las novelas, que son las noticias, las crónicas y las biografías. Son aquellos que no tienen una historia más o menos que contar, que no son literarios, que no llevan la literatura, que no llevan, por ejemplo, un drama o un desenlace vital, exactamente. No llevan una estructura, todo lleva una estructura, obviamente, los textos literarios, pero no es como que tiene que llevar una estructura para contar una noticia o para contar algo. Es un texto nada más que se lee o que se narra al segundo tiempo que se está viviendo. Por ejemplo, las noticias se narran en ese mismo momento. Las biografías hablan de una sola persona, pero que no solamente esa persona está narrando o quiere o tiene es la estructura de cómo se hacen estos textos literarios. La estructura básicamente es una serie de pasos, como bien se los mencioné en el principio, que lleva una secuencia. En este caso es un inicio, que es lo que se está queriendo contar en la historia, o la intención del narrador al hecho de contar esa historia, el desarrollo básicamente, que es la historia que se está contando. Principalmente vamos a ver como un chisme, ¿no? A todos nos encanta el chisme. A todos nos encanta contar historias. Entonces, un chisme, viéndolo así, el inicio de un chisme empieza, oye, ¿qué crees? Tal persona le pasó esto, o a mi tía le pasó esto con cierta persona. Entonces, el desarrollo de ese chisme es la historia que le pasó a tu tía, a tu vecino, a tu compadre, a tu hermano, que le estás contando, no a tu amigo, que le estás contando. ¿Crees que pasó esto? Se cayó o vio una balacera que casi la apuntan a ella también. Entonces es el desarrollo de la historia en lo que le estás contando, ¿no? Y la conclusión o el desenlace de esa historia es cuando ya vas terminando, o incluso algunos narradores ocupan este espacio para dar su opinión. Siento que en esta historia pasó esto, esto y esto, y mi opinión es esto. Por ejemplo, en un chisme, si lo vamos a un chisme, es como yo opino que estuvo mal lo que hizo fulanito porque no debió de hablar mal de una persona delante de ella. O estuvo mal lo que hizo
Mi tía porque debió de haberse protegido ante la balacera o escondido, no sé qué. Es la opinión del narrador la que se ocupa como conclusión en algunos casos para llenar este espacio, ¿no? Y entonces, ¿todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Supongo que tienen libreta, no en lapicero. Me van a hacer el favor de sacar una libreta y un lapicero. Voy a narrar una historia y ustedes lo que van a hacer en un párrafo o en unos 5 renglones más o menos es lo que entendieron de esa historia, ¿okay? Lo que entendieron de lo que yo les conté, alguna opinión personal que ustedes tengan sobre, pero lo que ustedes lograron entender, no importa si es poquito, no tienen que escribir toda la historia que yo les cuente, pero lo que ustedes lograron entender o lo que ustedes lograron captar, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. No sentía que tenía algún sentido o que tenía alguna historia interesante para contar. Eran los tiempos donde yo estudiaba y realmente se me complicaba bastante. ¿Por qué? Porque más que yo quería pertenecer a un grupo social, a un grupo de amigos, no se me daba la oportunidad. En este caso, yo diariamente regresaba a mi casa haciéndome una sola pregunta. ¿Quién soy? ¿Realmente quién soy o qué quiero lograr en la vida? Pasó el tiempo, seguí creciendo, pero esa falta de identidad o esa necesidad por saber quién soy era realmente cada vez mayor. Esta forma me llevó a que la etapa de secundaria o cuando yo fui creciendo, a fuerza quería tener un grupo de amigos. ¿Por qué? Porque veía yo las películas, porque veía yo que algunas otras personas o incluso mis amigos tenían sus grupos donde se iban a comer, donde se iban a jugar, donde se iban a distraer al cine, entre muchas otras cosas. Pero yo, la verdad, me sentía como una persona que estaba rodeada de gente, pero al mismo tiempo se sentía sola. Al principio me causó curiosidad y dije, ¿qué es la identidad? Seguí escuchando la clase, seguí poniendo atención lo más que yo podía sin que mi mente divagara o pensara en otras. Siempre quería que yo actuara de una manera en específico, siendo esta una obligación para mí porque quería sentirme aceptado en un grupo social o quería que mis papás se sintieran orgullosos de mí. Analizando este hecho me di cuenta que sí, realmente estaba cumpliendo los sueños de otros y no los míos. Hoy que estudié psicología, que ya soy un doctor especializado, me doy cuenta que muchas personas batallan con lo que yo batallé, con la identidad, con el hecho de preguntarse quién son, para qué están allí y buscan la aprobación de los demás. Y hoy puedo decir que siendo un doctor o un psicólogo, entendí que mi misión era ayudar a los demás a sentirse bien con ellos mismos, porque principalmente lo más importante es el valor que tú como persona te des. No importa el círculo social o por sentirte adaptado a algún espacio, obligarte a hacer algo que no eres. Tú como persona ya vales lo suficiente para dar una historia
¿Me entendieron? Sí. ¿Les gustó? Sí. Algunos escribieron, otros están escribiendo, entonces nos vamos a tomar unos minutos para que terminen de escribir.